Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado muchísima expectativa y, debo decirles, muchísima intriga. Vamos a desglosar esas palabras impactantes que ha pronunciado uno de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin. Sí han leído bien el título y sí, vamos a hablar de esa confesión impactante. Kerem Bürsin confiesa que se entregaría por completo. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa exactamente esta declaración? Nos sumergiremos en los detalles, analizaremos el contexto, y trataremos de entender las profundidades de lo que Kerem ha compartido con el mundo. Prepárense porque creo que vamos a tener una conversación muy interesante y reveladora. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. La declaración de Kerem Bürsin ha resonado en todas partes, desde las redes sociales hasta las revistas de espectáculos. Me entregaría por completo. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos algo así? Inmediatamente pensamos en amor, en dedicación, en una entrega total a alguien o a algo. Pero, ¿es esto algo que él ha dicho en un contexto romántico o profesional, o quizás algo más personal y profundo? Las especulaciones han sido muchísimas. Algunos creen que se trata de una nueva relación, que está perdidamente enamorado y dispuesto a darlo todo por esa persona. Otros sugieren que podría ser un compromiso profesional, una dedicación férrea a un proyecto que le apasiona, o incluso una reflexión sobre su propia vida y sus aspiraciones. La belleza de estas declaraciones, y a veces la frustración, es que dejan mucho a la imaginación, ¿verdad? Pero vamos a intentar arrojar un poco de luz. Hemos estado investigando, revisando entrevistas recientes de Kerem, sus declaraciones públicas, e incluso lo que se dice en los círculos cercanos a él. Y lo que hemos descubierto es que esta confesión no surge de la nada. Parece ser el resultado de un proceso de reflexión personal, de un momento en el que Kerem se siente especialmente alineado con sus valores y con lo que realmente le importa en la vida. Cuando hablamos de entregarse por completo en el contexto de una figura pública como Kerem Bürsin, esto puede abarcar muchas facetas. Por un lado, está la entrega emocional. El amor es una fuerza poderosa, y cuando alguien se siente genuinamente enamorado, la idea de entregarse por completo a esa persona, de sacrificar, de dar sin reservas, se vuelve una realidad palpable. ¿Podría ser que Kerem esté en ese momento mágico de su vida? Las pistas, aunque sutiles, nos llevan a pensar que podría haber alguien especial en su vida. Pero no nos quedemos solo en el terreno romántico. La entrega también puede ser profesional. Kerem es un actor dedicado, un artista que pone su corazón y alma en cada papel que interpreta. Hemos visto su pasión en pantalla, su compromiso con la calidad y con la excelencia. Cuando un artista dice que se entregaría por completo, puede significar que está dispuesto a invertir todo su tiempo, energía y talento en un proyecto que considera extraordinario, en una historia que realmente quiere contar, o en una causa que defiende con fervor. Podría ser que esté a punto de embarcarse en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que le exige un nivel de compromiso absoluto, un papel que lo desafía y lo motiva a dar lo mejor de sí mismo, superando sus propios límites. Imaginen la intensidad que eso implica. Además de lo romántico y lo profesional, también existe la entrega personal, la entrega a uno mismo, a su crecimiento, a sus sueños. A veces entregarse por completo significa dejar atrás las dudas, los miedos y las inseguridades para perseguir aquello que realmente nos hace felices, aquello que da sentido a nuestra existencia. Podría ser que Kerem esté en una etapa de su vida en la que ha decidido priorizar su bienestar, su desarrollo personal y espiritual, y está dispuesto a dedicarse a ello sin reservas. Esto podría incluir prácticas de mindfulness, dedicación a la filantropía, o simplemente vivir una vida más auténtica y alineada con sus verdaderas pasiones. Hemos visto en entrevistas anteriores cómo Kerem ha hablado de la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo. Esta declaración, me entregaría por completo, podría ser la máxima expresión de esa filosofía. Es un compromiso de ser vulnerable, de abrirse, de mostrarse tal cual es, con todas sus fortalezas y debilidades.
Y eso en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública a menudo está cuidadosamente construida, es un acto de valentía increíble. Es decir, aquí estoy con todo lo que tengo y todo lo que soy, dispuesto a ponerlo todo sobre la mesa. Analicemos un poco más las implicaciones de esta frase. Entregarse implica una cesión de control, una disposición a ser guiado, a confiar plenamente. Si hablamos de una relación, significa dejar que la otra persona entre en nuestro espacio más íntimo, confiar en su criterio, en sus intenciones. Si hablamos de un proyecto, significa poner nuestra fe en la visión del director, del guionista, del equipo, y permitir que nos moldeen para dar vida a algo mayor que nosotros mismos. Si hablamos de uno mismo, significa entregarse a un proceso de aprendizaje, de sanación, de transformación, confiando en que ese camino nos llevará a un lugar mejor. Hemos notado que Kerem a menudo se muestra como una persona reflexiva, que piensa profundamente antes de actuar o hablar. Por lo tanto, una declaración tan contundente como esta seguramente ha sido meditada. No es una frase lanzada al azar. Es una afirmación de un estado mental, de una determinación firme. ¿Qué lo ha llevado a este punto? Quizás experiencias pasadas, lecciones aprendidas, o simplemente una madurez emocional que le permite ver la vida desde una perspectiva diferente. La entrega total requiere un nivel de confianza y seguridad en uno mismo y en la situación. Es un salto de fe en muchos sentidos. Y ahora, hablemos de la audiencia. Cuando Kerem Bürsin dice algo así, ¿qué esperan ustedes, sus fans? Sé que muchos de ustedes lo admiran no solo por su talento actoral, sino también por su personalidad, su carisma, y la forma en que se relaciona con el mundo. Ustedes son una parte fundamental de su carrera, y su apoyo es inmenso. Por eso, estas declaraciones también resuenan en ustedes de una manera especial. Quizás se identifican con esa necesidad de entregarse a algo que aman, de apostar por sus sueños, de buscar esa conexión profunda. Hemos visto en las redes sociales comentarios de todo tipo. Algunos llenos de emoción, esperando que se trate de un nuevo romance y enviando sus mejores deseos. Otros con admiración por su profesionalismo, anticipando un proyecto increíble. Y otros reflexionando sobre la importancia de la entrega en la vida, inspirados por sus palabras. Es fascinante ver cómo una sola frase puede generar tantas interpretaciones y tantas emociones. Y eso es precisamente lo que hace que la vida de una figura pública sea tan interesante de seguir. Para poder entender mejor esta confesión, también es importante considerar el momento actual de la carrera de Kerem Bürsin. Él ha tenido un éxito tremendo en los últimos años, ha ganado reconocimiento internacional, y ha consolidado su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Cuando uno alcanza un cierto nivel de éxito, se abren nuevas puertas, pero también surgen nuevas presiones y nuevas oportunidades. Y es en estos momentos de transición y de mayor visibilidad cuando las reflexiones sobre la vida y sobre lo que realmente importa se vuelven más profundas. Podríamos estar ante una declaración de intenciones, un anuncio implícito de que está listo para comprometerse a un nivel más profundo en algún aspecto de su vida. Ya sea en su vida personal, buscando una relación seria y significativa, o en su carrera, asumiendo un papel desafiante que requiere una dedicación total, o incluso en su desarrollo personal, emprendiendo un camino de autoconocimiento y crecimiento. La belleza de esta frase es su amplitud, su capacidad de adaptarse a diferentes contextos. Y aquí es donde entra la especulación, pero una especulación informada. Basándonos en lo que Kerem ha expresado en el pasado sobre sus valores, sobre la importancia de la conexión, del amor, y de la búsqueda de significado, podemos inferir que esta entrega por completo probablemente se relaciona con algo que tiene un valor intrínseco para él, algo que le toca el alma. No sería algo superficial o efímero. Sería algo que requiere un compromiso real y profundo. Para concluir nuestra inmersión en esta impactante declaración, hemos explorado las múltiples capas de significado detrás de las palabras de Kerem Bürsin, me entregaría por completo. Hemos reflexionado sobre la posibilidad de una entrega romántica, de un compromiso profesional absoluto, y de una dedicación profunda a su propio crecimiento personal. Lo que está claro es que esta confesión no es trivial. Representa un momento de profunda reflexión y de una firme determinación por parte de Kerem. Ya sea que se trate de amor, de una pasión por un proyecto, o de un camino de autodescubrimiento, su disposición a entregarse por completo es un testimonio de su valentía, de su autenticidad y de su deseo de vivir una vida plena y significativa. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración.
Ha sido un placer desgranar esta interesante declaración junto a ustedes. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A qué creen que se refiere Kerem Bürsin con esa confesión? ¿Qué significa para ustedes la idea de entregarse por completo? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y siempre respondo a tantos como puedo. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de este tipo de debates. Y si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.